qué tipo de precálculo vamos a poder generar. La escena es un interior, los interiores, como dijo Altieri, son mucho más fáciles de trabajar. No tenemos tantos objetos, no tenemos nada que nos vaya a agregar tiempos excesivos de rendereo. La iluminación es sumamente sencilla. Ahorita vamos a abrir la escena y se las voy a ir enseñando. Esta es básicamente nuestra escena. Es un espacio relativamente pequeño. El modelo es bastante limpio, como lo había platicado el día de ayer. A nosotros nos importa muchísimo que todo esté modelado de una manera muy sencilla, que tenga muy pocos polígonos, la mayor cantidad de cosas que se puedan, en donde podamos ahorrar lo más que se pueda. Y si hay algunas cosas que necesite tener un poco más de detalle, ahí es en donde aprovechamos. Las sillas tienen más detalle, los sillones, los cojines, todo ese tipo de cosas son las que van a agregarle realismo. Pero en donde podamos ahorrar polígonos, hagámoslo. Yo les recomiendo mucho que cuando estén trabajando un proyecto, lo piensen dividido en escenas. Justo para eso era lo que les decía, que es muy importante desde un principio establecer un storyboard y establecer un armado inicial, porque eso nos va a dar justo esto, nuestras escenas. Va a decirnos, ok, vamos a tener un interior de la sala en donde vamos a hacer justo este movimiento. O tal vez, y así también aprovecho para enseñarles un poco de cómo setear las cámaras. Podríamos tener un movimiento quizás en este estilo, enseñando únicamente la parte del estudio. Todo este tipo de cosas son, ahora sí que es a su creatividad y también a la intención que quieran darle a su proyecto. Si es muy importante que enseñemos esta área, tal vez valdría la pena hacer esto y podríamos jugar incluso con algo de depth of field, de hacer algo más artístico, más interesante. Entonces vamos seteando esta escena. Tenemos ya nuestra cámara inicial, ya tenemos medio pensado cuál va a ser el recorrido que vamos a hacer. Y aplicando la tecla N o usando este de AutoKey, vamos a activar el modo de animación de Max. Básicamente, cuando activamos esto, cualquier parámetro, ya sea aquí, en los materiales, incluso hay algunos que en el cuadro render se pueden llegar a ajustar con esto, se pueden animar. Entonces podemos tener un parámetro puesto en algún punto y otro parámetro en otro. Esto nos abre increíbles posibilidades, porque podemos, por ejemplo, si quisiéramos ajustar nuestra cámara a que tuviera un f-number de 8, que me suena que está bastante bien acá, le podemos poner un key. Aquí ya nos aparece que está puesto el key. Y si nos vamos acá y le ponemos, porque queremos que se vea un poco más quemado, a 6. Y podemos ver que se va moviendo el f-number. Esto mismo también sirve para ajustar los movimientos. Así es como vamos a animar realmente la cámara. Entonces, pongamos que por ahí nos guste que acabe. Bueno. Perdón. Malo. Bueno, ok. Ya en este punto tenemos nuestra cámara animada. Podemos mostrar...
Podemos también ajustar, por ejemplo, si queremos que se prenda o se apague alguna luz, podemos ajustar que se mueva alguna cosa, que la silla tenga un ligero movimiento como si alguien se acabara de parar. Todo ese tipo de cosas la podemos ir ajustando aquí. Hay una cuestión bastante interesante que les recomiendo que se acostumbren a usar. Si se van a la parte de Motion, tienen esto, son trajectories. Al seleccionar cualquier objeto, les va a dar una trayectoria. Supongamos esto, vamos a aislarlo para que sea más obvio. Y aquí vamos a tener nuestra trayectoria ya asignada. Si le agregáramos un punto intermedio para hacer un movimiento más curvo, nos va ajustando la trayectoria. Esto también significa que podemos ajustar en SubObjects los keys y podemos moverlo independientemente de donde estemos puestos nosotros, ajustando nuestra curva de desviación. Esto da muchísimo poder, sobre todo, por ejemplo, si hiciéramos un movimiento mucho más complejo, en donde tuviéramos que pasar por ciertos lugares en particular, con esta trayectoria lo podemos hacer. El siguiente punto que les recomiendo que revisen mucho cuando estén seteando sus cámaras es el editor de curvas. El editor de curvas permite que nosotros tengamos un movimiento mucho más fluido. Por default nos hace una curva de Bézier que no siempre es la curva ideal que debemos de tener. En este caso, vamos a borrar de nuevo nuestro key intermedio. Vamos a irnos al principio y al final. Y quiero que vean cómo se ve. Empieza a acelerarse, llega al punto donde ya está la velocidad y empieza a enfrenar. Quizás esto es lo que queremos, pero si no es nuestra intención eso y queremos que sea un movimiento mucho más fluido, que sea un movimiento en donde ya que tengamos armado el montaje parezca como que es una sola secuencia, vamos aquí, seleccionamos nuestros puntos que queramos ajustar y podemos cambiar el tipo de curva. Lo podemos hacer de manera manual, que es un poco más latoso, o lo podemos ajustar poniendo, por ejemplo, en linear. Linear ya quitó completamente el movimiento, bueno, la aceleración y desaceleración que teníamos. Si lo vemos aquí, ya es un movimiento completamente fluido, ya no tiene ninguna desaceleración. Otra cosa que podemos hacer con las trayectorias es establecer por ejemplo, puede ser una cámara que, bueno, en este escenario va a ser un poco raro, pero vamos a hacerlo. Nos lo pidió el cliente y estuvo un poco raro, pero bueno, queremos darle respuesta. Entonces queremos una cámara que le esté dando la vuelta a la mesa. ¿Cómo hacemos esto? Creamos una cámara. En este caso voy a copiar únicamente esta cámara. Le voy a quitar la animación que ya tiene para que... Eso es muy importante. Si quieren quitarlo, simplemente seleccionan los keyframes y lo borran. Y acuérdense, antes de mover cualquier cosa que no quieren que esté animado, volver a desactivar el autokey. Porque si ajustan cualquier parámetro y tienen puesto el autokey, va a estar animado. Y después ya no van a entender en dónde se quedaron los keyframes que ya no quieren usar. Entonces, en este caso, vamos a quitarle el target para que sea un poco más sencillo. Vamos a ponerlo aquí. Volvemos a poner el target al centro de la lámpara. Ajustamos nuestro spline a la altura que queramos. Nos vamos a trayectorias y le asignamos el cover from.
Una cosa antes que no les había explicado. Es muy importante, antes de que empiecen a setear sus cámaras, que seten más o menos como cuánto están pensando que dure la escena. ¿Cuál es un buen promedio? Ahora sí que depende cómo va a ser su narrativa, pero pueden empezar, por ejemplo, por 300 cuadros por una escena, 200 cuadros, 400 cuadros, ya es una escena un poquito larga, tal vez lo amerita, pero bueno, pueden ahí empezar. Yo casi siempre empiezo en 240 cuadros, que son 10 segundos trabajados a 24 cuadros. ¿Por qué trabajo en 24 cuadros? Porque yo vengo de trabajar antes algunas cosas en cine, y ahí se trabajaba mucho en 24 cuadros. Y al pasarme aquí, la verdad es que me gusta mucho cómo se ven los 24 cuadros, le da un feel mucho más cinematográfico. Y además tiene un carácter muy de logística increíble. Nos estamos ahorrando prácticamente 6 cuadros por cada segundo. Y esto, cuando ya lo conviertes en una animación de 2,5 minutos, quiere decir que vamos a renderar 3.600 cuadros en lugar de 4.200 cuadros. O sea, sí es una gran diferencia. Si podemos ahorrarnos eso y se va a ver bien, yo creo que hay un buen valor para poner. Una vez que ya lo tenemos ajustado, podemos tomar nuestro spline, ajustar nuestro tiempo final, y en este caso queremos que dure los 240 cuadros que teníamos. Vamos a ajustar un poquito nada más el spline antes de convertirlo, porque tal vez no queremos que dure, bueno, que dé el giro completo. Le ponemos Convert From. Y nos genera el movimiento ya. Si lo seleccionamos acá, podemos verlo. Voy a ir un poco más para que sea más obvio lo que estamos haciendo. Esto nos da muchísimo control de lo que podemos hacer. Por ejemplo, si tenemos un exterior en donde queremos dar una vuelta de 360 grados sobre el conjunto, esto lo podemos ajustar y es muy rápido. En lugar de tener que estar intentando hacer los puntos a mano, uno lo hace con los splines y es poderosísimo. Igual, si tenemos una trayectoria que queremos que siga muy específicamente porque es un camino que va siguiendo, o es tal vez una calle que queremos que vaya siguiendo un coche, esta es una alternativa bastante buena. También podemos animar la intensidad de las luces. Por ejemplo, si quisiéramos, podríamos bajar el multiplier de nuestras luces, podríamos hacer que nuestra escena prendiera o apagara las luces. Eso luego hace que se vea muy interesante. De hecho, les voy a enseñar otra escena en donde aplicamos eso. Y básicamente ya con eso, más o menos ahí pueden empezar a animar. Podrían también ya meter algunos objetos en movimiento, podrían meter algunos otros cambios, pero ahorita vamos por pasos. Quiero enseñarles, ya que tenemos esta escena, regresando a nuestra cámara original, qué parámetros usaríamos para renderear. Estos parámetros que les voy a enseñar son los parámetros que a mí me han servido. No quiere decir que sean los parámetros que sirven para todas las escenas, no son los parámetros que tienen que usar ustedes. De hecho, no son ni siquiera los parámetros que yo uso para todo. Cada escena necesita de unos parámetros particulares. Y quiero enseñarles algunas cosas de cómo ustedes pueden determinar qué parámetros van a poder usar. Aquí estamos usando esta versión de V-Ray, es muy similar a la comercial, es nada más la Not for Resale, que es la que usan aquí en Renderit, pero vienen prácticamente todos los parámetros de la versión comercial. Es sobre la versión 3.0, Service Pack 1. Entonces, si ustedes tienen esta versión, lo van a ver idéntico. ¿Qué es lo primero que ajustamos?
el tamaño de cuadro. El tamaño de cuadro, por supuesto, nos da el aspecto también de nuestra imagen. Yo casi siempre trabajo en 1920. Hemos ido escalando conforme ha escalado la demanda. Originalmente empezamos haciéndolo en 2006 y era Standard Definition, pero ya después empezaron a pedirlo en alta definición a 1280 por 720 y luego a 1920 por 1080. Probablemente en un futuro pues, ya lleguen y nos pidan 4K, que esperemos que no sea muy pronto, pero... El siguiente paso que vamos a ajustar son los parámetros de V-Ray. Ya que asignamos V-Ray, les recomiendo, esa es muy mi particular visión, que para esto en particular sí usen el CPU Render. El GPU es excelente, si están sacando previos renders fijos, es increíble, pero yo sí les recomiendo que la animación la hagan por CPU. Me gusta usar el frame buffer, tiene muchísimas opciones, entonces aprovechenlo, úsenlo. Y esta es una casilla que es muy importante para que puedan guardar todas sus pasadas. Ustedes van a agarrar, van a activarlo y ya lo van a poner un nombre. Les recomiendo que lo guarden como .png. ¿Por qué .png? Porque PNG puede ser hasta, bueno, 16, 24, 32 bits. Va a conservarles mucho más información de los píxeles, no les va a meter tanta compresión como un JPG, pero tampoco va a ser tan pesado como un X0. Si sacan una animación en X0, espero que tengan muchísimo espacio en el disco duro porque se lo van a llenar. Una vez que lo tenemos ajustado ahí, lo prendemos y apagamos si queremos guardar o no guardar el render, bueno, las pasadas. Si estamos sacando previos, pues, tal vez queremos guardar algunas, si no, nada más lo desactivamos. Yo trabajo muchísimo con el anti-alias, el Adaptive Image Sampler. ¿Por qué? Uno, porque me acostumbré. Es la verdad el que me gusta, el que lo conozco mejor. También es el que siento que para animación se ajusta mucho más. ¿Por qué? Porque se va adaptando. Si ustedes trabajan con Pix en animación, van a tener áreas que van a estar muy bien rendereadas, que no van a tener problemas de anti-alias, y van a tener otras partes que van a tener muchísimos problemas de anti-alias, o van a tener problemas de flickers, o van a tener problemas en las sombras, a menos de que suban mucho sus parámetros. Entonces están mandando demasiados samples a unas partes que tal vez no las requerirían. Ese es el verdadero poder del Adaptive Image Sampler, es eso, que le podemos poner un valor mínimo y un valor máximo, y sobre eso va trabajando. Y lo va adaptando por sí solo también, que eso nos puede ahorrar bastante tiempo. A mí no me gusta trabajar con Image Filter mucho, que digamos, prefiero meterle el anti-alias y, bueno, los anti-alias filters si le hace falta postproducción, porque siento que si no, acentúan el ruido o suavizan demasiado la escena. Pero hay ciertos casos en donde sí conviene usarlos. Si sabemos que vamos tal vez a tener algo de ruidito, le podemos meter un V-Ray Sync Filter o le podemos meter un Quadratic Filter, que son filtros que suavizan un poco la escena. Entonces, una vez que tenemos esto, nos preocupamos un poco menos, tal vez del ruidito que iba a meter nuestra solución de Brute Force, a la cual no le podemos subir tanto. Es justo un tema medio de malabarismo, de muevo este parámetro y lo compenso con este para que no se me suba demasiado el tiempo. Pero en este caso lo vamos a apagar, la escena viene bastante limpia, no tiene ningún problema. ¿Qué le ponemos aquí en Adaptive Image Sampler? Lo que haga falta en la escena. El default, como ustedes bien conocen, es 1.4. 1.4 se me hace demasiado bajo para que realmente salga una animación limpia. Yo empezaría siempre esto subiéndolo cuando menos a 2. ¿Por qué? Porque así las áreas que van a necesitar más el Image Sampler no se van a ir con una solución tan baja. No le vamos a mandar tanto subsample. Ya con esto le subimos un poquito. Y también yo normalmente lo subo más.
Hay un artículo que estaba muy interesante de Vlado, ya esto lo podrá platicar a más detalle Ricardo, pero él lo que recomendaba es que se pusiera un valor de 100, o se pusiera incluso más, porque este valor lo vas a controlar también con el noise threshold. Entonces realmente nunca va a entrar a los 100 a menos de que realmente lo necesite. A mí en particular siento que sí es un poco de exceso ponerlo a 100. A veces lo llegamos a usar si tenemos poco tiempo para estar haciendo pruebas y no estamos seguros de que todo el recorrido va a salir perfecto. Tenemos demasiados cambios de luz, tenemos demasiados cambios, algunos bordes con mucho gloss y cosas así que podrían meterle problemas al anti-alias filter. Ahí sí le subimos. Normalmente no hace falta subirlo tanto. A mí me gustan estos parámetros, se me hacen como una buena base y a partir de eso yo voy ajustando. El Global DMC, lo que más le muevo es el Noise Threshold. El Noise Threshold, si está sacando previos, súbele un poquito, si no, ahí está perfecto. También otra cosa para sacar previos muy rápido, a mí me gusta mucho mover este Color Threshold, independientemente del Noise Threshold de acá, porque este únicamente está ajustando los parámetros del anti-alias filter para el anti-alias. Es decir, no está afectando ninguno de los otros parámetros de Beaver. Entonces, va a salir el render muy rápido. Este lo podríamos poner, por ejemplo, en punto 3. Va a salir muy jagueado los bordes, pero va a salir muy rápido. Entonces, para estar sacando previos rápido, esa es una buena opción. Color mapping, usen linear multiply si están usando un linear workflow, o usen un Reinhardt si quieren tener un poquito más de control, porque tal vez hay demasiado contraste en la escena y no quieren que se vaya a quemar tanto en algunas partes. Bueno, nada, le bajan un poquito al burn value y ya, no se compliquen demasiado la vida con eso. El GI. Es muy importante el GI, ajustarlo bien en una animación, porque es en donde, si no lo ajustamos bien, es lo que más nos va a aumentar tiempo. Y como estamos trabajando contra tiempo casi siempre, y además tenemos que renderar 3600 cuadros, que ya habíamos decidido que eran, sí tenemos que pensar que nuestros tiempos de render tienen que estar controlados. Yo siempre trato de mantener mis tiempos de render máximo en 30 minutos. Y eso estamos hablando de una escena muy pesada. Y casi siempre les recomiendo que lo piensen hacia una computadora media. Si no tiene estandarizado el equipo en su estudio o en su oficina o como quieran que trabajen la animación, piénselo a que la mejor computadora no va a ser la que va a renderear todo. Entonces, sí